morir en la estufa. Ay, las llaves, ay, ya había apagado la luz, ¿qué iba a hacer allá arriba? Entonces llega como a un momento dado se desencadena este tipo de alguna forma de esquizofrenia en pequeño, ¿no? En nuestras mentes, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a ver la temática. Vamos a comenzar con la palabra esquizofrenia, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra esquizofrenia? Y entonces, allá en los años de 1910, un psiquiatra suizo llamado Eugen Bleuler, ¿verdad?, acuñó a ese término, ¿sí? La etimología es griega, y acuñó a esa palabra mente, o a esa situación, mente dividida. ¿Qué es la mente dividida? Bueno, entonces, ¿verdad?, como que se divide, valga la redundancia, en parcelas nuestra mente, como ya se los comenté, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿verdad?, las estructuras psíquicas de pensamiento, de emociones y de percepción llegan a tener una gran desestructuración. La percepción pues está basada en los 5 sentidos, ¿verdad? En ver, en escuchar, y a partir de ahí pues vemos que las causas de la esquizofrenia son multifactoriales, no hay una sola que lo determine. De hecho, en todo lo que estuve yo leyendo, toda la bibliografía que se encuentra en psiquiatría, ¿verdad?, nos habla de muchas causas que pudieran generar todo eso. Se habla de delirios, se hablan de alucinaciones, pero ¿cuál fue el preámbulo para poder llegar? ¿Qué lo detonó? ¿Sí? Esa desorganización en la mente. Y entonces a partir de ahí vemos que dice entornos estresantes, muy estresantes o peligrosos por los que pasamos. ¿Cuál podría ser uno de ellos? Pues la violencia intrafamiliar. ¿Qué podría ser? Pues que un chico, ¿verdad?, creció en un ambiente de mucha agresividad y de mucha violencia. Que fuimos, recuerden que ya también hemos hablado de las heridas emocionales, que fuimos rechazados por los padres, fuimos abandonados también por ellos. Tuvo que haber sido algo que impactara de sobremanera, como que rebasa el entendimiento. Y entonces a partir de ahí, ¿verdad?, dice entornos estresantes, muy estresantes, que generan una ansiedad, ¿verdad?, que generan situaciones más allá de una ansiedad, una depresión, el estrés tan de moda, ¿no?, con el cortisol, que dicen ya de tener tu cortisol hasta, quién sabe, hasta las alturas, ¿no?, de las nubes. Bueno, pues todo eso. El uso de drogas. Acuérdense que las personas, ¿verdad?, que son alcohólicas, las personas que son adictas, pues están muy a flor de piel su herida del rechazo, su herida del abandono, y entonces lo que quiere hacer es huir. Bueno, pues se ha visto que también ese uso de drogas tiene un impacto muy fuerte en esa estructura mental, en esa estructura emocional que viene a desestabilizar la estructura y la función del cerebro, que ahorita vamos a ver como a grandes rasgos la analogía de lo que llega a pasar en tu cerebro, y por eso te comportas de esa forma. Todo está específicamente, todo viene desde la raíz del embrión, ¿verdad? Todo viene estructurado, ya Dios así es de perfecto, y nos hizo también una máquina perfecta. Pero en el momento en que ya pasa algo ahí, ahora ya lo están descubriendo como hay una distorsión, hay una neurotransmisión, ¿no?, de los receptores de la acetilcolina, de la dopamina, del glutamato, que entonces alteran ahí ese proceso, no llegan a donde tiene que ser al 100% de calidad. El contexto familiar, laboral, académico, por eso de ahí el diagnóstico que se llega a hacer viene a partir de una historia clínica del paciente. Pero fíjense que curiosamente aquí se observa lo cualitativo, no lo cuantitativo, es decir, cómo se comporta a partir de síntomas, a partir de signos el paciente, qué hace desde el momento que ya se sienta en el consultorio, cómo mueve la cabeza, cómo mueve los ojos, si se levanta. Yo le comentaba a la doctora que alguna vez un estudiante manejaba mucho el compás, ese que utilizan en estadística, en trigonometría, ¿no?, insistentemente. Eso también puede ser. Contextos familiares también, les digo yo, caóticos, de alguna forma, que se convierten laborales, de esos que ya decimos, ya no quiero venir a trabajar el día de mañana. Algo está pasando aquí. Y lo académico, ¿verdad? Mencionan que hay jóvenes, porque eso es la mayor cantidad, ¿verdad? De acuerdo a una pirámide generacional, se podría estipular que son de 15 a 24 años.
no estamos exentos ahí, ¿no? O sea, es el grosor, pero no estamos exentos los que ya pasamos esas edades, pero suele darse en ese tipo de... Y entonces en lo académico la mamá dice, ay, es que él es muy flojo, él no quiere hacer nada, no quiere hablar, se encierra en su recámara, todo ese tipo de síntomas, pues hay que estar alertas para poderlos definir, ¿no? Y diferenciar entre una depresión, entre una ansiedad, entre otro caso más crítico en la salud de las personas. Y la genética, muchos autores apuntalan, ¿verdad? Muchos estudios apuntalan a que es un factor genético. Cuando entrevistan a los pacientes dicen, es que mi mamá tuvo esquizofrenia, mi abuelita tiene esquizofrenia, mi bisabuelo tuvo esquizofrenia, de hecho dicen que de eso murió, ¿no? Entre comillas. Y entonces lo genético, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y entonces a grandes rasgos dice qué pasa en el cerebro. Y vamos a hacer de cuenta como si el cerebro fuera su casa, ¿verdad? Porque aquí hay términos como complejitos, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a hacerlo muy, muy básico, muy sencillo para que ustedes lo entiendan. La casa es su cerebro. Y entonces dice, en un momento dado, cuando tú pones, hay muchas corrientes eléctricas, ¿cierto? Ahí en la casa. Y tú conectas entonces tu lavadora, conectas tu aspiradora, conectas tu licuadora, conectas tu televisión, conectas tu computadora y etc. Cada uno tiene una estructura funcional dentro de tu casa, dentro de tu cerebro, ¿verdad? Y entonces la licuadora no va a hacer lo que hace la lavadora no va a hacer lo que hace el televisor y así sucesivamente. Cada una, les digo, va estipulada bajo una función. Pero entonces el cerebro está como fundamentalmente electrizado. Cuando llega a faltar un neurotransmisor, que es como diciendo, si tuviera yo aquí una persona y dijera, chócalas, ¿verdad? Vamos a juntarnos tú y yo para hacer un trabajo en equipo. Cuando pasa eso, que se queman los cables, dijéramos aquí literalmente en el cerebro, es cuando ¡pum! Viene un destello, ¿verdad? Y empiezan las alucinaciones, empiezan los delirios, empiezan los trastornos de conducta, ¿sí? Y empezamos a hacer cuestiones como exageradas, como desestructuradas, como que nos vamos de la realidad. Y a veces hay gente que ya empieza a decir, ay, ¿viste? Solito se prendió el televisor. ¿O viste que alguien me llamó allá afuera? ¿No? Ah, no, sí, yo oí que alguien me está gritando allá afuera. Y hay estudios muy interesantes, hay casos de pacientes muy, muy interesantes donde dice que ya en el celular tiene 70 llamadas de las personas que lo quieren secuestrar. Y cuando se acercan la familia, le dicen, no es cierto, no hay nada en tu celular. Sí, sí, y se están como y asoma por la ventana. Ya vienen delirios, alucinaciones, ya muy extremas, ¿no? Hay un caso muy interesante también, una joven de 24 años que dice, dibuja a la persona, le dice el psiquiatra, que te está persiguiendo en este momento. Y empieza a dibujar, ¿no? Muy raro, por cierto. Dice, él está diciendo que en este momento agarre un cuchillo y mate a mi mamá, ¿no? Y que yo me suicide. Entonces son voces, ¿verdad?, que se escuchan internas de alguna forma y que hacen que los mecanismos de defensa que tiene naturalmente el cerebro se distorsionen. Y a partir de ahí, cada una de esas, como si fueran las recámaras, la cocina, ¿no?, que es el tálamo, que son las neuronas, que es la amígdala, que es el hipocampo, tiene sus funciones específicas. Cada una de ellas es la cocina, la recámara, y viene debidamente estructurado. Lo que yo les comento, me puedo alejar ahí un poquito, el círculo azul es lo que les decía yo. Una neurona se junta con otra y hace una sinapsis, es cuando actúan correctamente. Pero cuando se acaba esa sustancita que las reúne una a otra, que es un líquido, ¿verdad?, que son los neurotransmisores, ahí es cuando llega a pasar la esquizofrenia. Pero regresemos a la causa que podría ser, o que no podría, aseguramos que es, ¿verdad?, como el desencadenante de la esquizofrenia. Les decía, hay un evento emocionalmente grave, ¿sí? Un evento muy triste familiarmente hablando, un impacto que a ti te chocó aquí sobre todo, ¿verdad? Mente, alma, espíritu, cuerpo. Una zarandeada que quizás te dio tu papá así tan fuerte que te estremeció tu alma y que tenías una edad de 5 a 6 años y que fracturó en ti algo. Dejó un alma rota, dejó un corazón roto, dejó una mente rota. ¿Sí? Eso
Eso, hay gente también en estudios que dicen a un niño que no fue deseado, entonces viene la idea del rechazo. Ay, ese fue el último, ¿no? Como dicen el pilón. Pues hay más situaciones caóticas en la familia, ¿no? Entonces, cuando viene todo ese tipo de sucesos y que el niño, ¿verdad?, en un momento dado no lo pudo librar o no la pudo librar, como dicen, llega este confrontamiento de emociones y de conductas. Este es el número 2, por favor. Desde la 1, pastor, perdón, la 1. Vamos a ver la 1. Vamos a apreciar la 1, o la de la niñita, la primera. La que habría antes. Esta, ¿no? Y vean la carita que tiene la persona. Muy triste, ojos caídos, como perdidos, hasta como que da la impresión de que ya no quiere ni escuchar, ¿no? Ya es muy abrumador para ella esas voces internas. Entonces, a partir de ahí, pues, hay dibujos, hay escenarios, ¿no?, que no le permiten, pues, hacer una vida libre, una vida normal, así como la que solemos hacer nosotros. Les decía yo, ve imágenes, ve cuerpos, ve a alguien que la invade, alguien que viene detrás de ella, delirios de persecución, ¿sí? Ahorita vamos a ver otros tipos de delirios que, por eso les digo, alguna vez nos hemos, yo creo que identificado con algunos de ellos, ¿verdad? Y pues veo imágenes muy interesantes. Ahora sí, pastor, por favor, la 3 más. Diagnóstico. El diagnóstico, ¿verdad?, no nada más se hace o es como somero. Debe de haber detrás de ello una historia clínica. Se sienta el psiquiatra, se sienta con la persona y empieza, ¿verdad?, a hacer preguntas familiares para ver los contextos, sobre todo familiar, que es el origen. Ahí está el origen, como siempre, ¿no?, en todos los, como dicen, de todas las situaciones que somos en el aquí, en el ahora. Y entonces, de observación del comportamiento, sobre todo, resonancias magnéticas, tomografías, para que entonces no se vayan a catalogar a partir de los delirios, de las alucinaciones, se van a catalogar por gravedad, ¿sí? Se van a catalogar por situaciones que vayan pasando, de mayor a menor puntaje, le van dando esa calificación. Hay un manual también de enfermedades mentales que es como van calificando a ese tipo de situaciones que tiene la persona. En escalas. Por eso es muy importante, les decía yo, así como abrí la conferencia, que hay que ver cómo se siente el paciente, cómo habla, qué dice, qué muecas hace, qué estructura de pensamiento está teniendo, porque vamos a ver que hay gente que pues pasa de un tema a otro, ¿sí? El siguiente, por favor. Síntomas de la esquizofrenia. Hay muchos, pero bueno, también los autores los clasifican en 3, que son los síntomas positivos, los síntomas negativos y los síntomas cognitivos. ¿Cuáles son los positivos? Los clásicos, ¿verdad? Que en un momento dado son las alucinaciones, los delirios, el pensamiento no estructurado. Y el paciente se siente perseguido o está convencido de que alguien puede adivinar sus pensamientos. Por eso decía yo, ahí entra el delirio de persecución, ¿no? Creo que ya en este México actual vamos caminando y creo que vamos teniendo ese, ¿no? Me van a asaltar, me voy a guardarme, dice una señorita que sí, mi celular, incluso uno le hace la recomendación a los chicos, ¿no? No estés sacando el celular, no vengas con los audífonos, o sea, todo te lo tienes como que ir muy guardado. Cuando hace 20 años atrás somos muy tranquilos por la avenida, ¿no? Pues ahora viene a veces, les digo, o me dicen unos alumnos, ahí tenemos como delirio de persecución, maestra, de todo, ¿no? Por la hora, por el tiempo, porque alguien se atravesó y nos dijo qué hora es, ¿no? Entonces esto hay que guardar celulares, monederito y etc., ¿verdad? Entonces, bueno, podría ser un rasgo que pudiéramos tener. Adelante. Y ahí viene la clasificación de las alucinaciones y de los delirios, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Las alucinaciones son percepciones, dice, sensoriales que están ocurriendo en el paciente, ¿verdad? Pero sin un estímulo externo. Es decir, entonces la persona puede ver, oír, sentir, ¿verdad?, algo que no está presente, es decir, algo que no lo está motivando, como lo que ya les platiqué. Sí, en mi celular tengo 80 llamadas perdidas y no hay nada. Yo escucho que alguien me llamó, no hay nadie. Y entonces, a partir de la sensación de estar invadido por
insectos asociados a delirios, ¿sí? Las personas que dicen, ya me picaron los moscos, y ella dice o ve claramente que están las ronchas ahí, ¿ves? Ya me picaron las hormigas, ¿no? En un campamento o ahí en tu casita, mira cuántas hormigas se me subieron, y la persona no ve nada, la que lo está observando, no ve nada. Sí, yo tengo, y se rascan, yo tengo mucha comezón, o aquí, ay, como que ya me picó el mosco, ¿no? Ya me picó la hormiga o un insecto. ¿Ves cómo va subiendo una cucaracha? No hay nada. Los delirios, que son creencias falsas, y te fijas que la persona mantiene con convicción, a pesar de que la evidencia dice lo contrario. Y ahí creo que nos va a pegar como a muchos. La celotipia, o sea, los celos infundados, la infidelidad, que está conspirando en su contra, todos están conspirando en mi contra, en este campo laboral o aquí mismo, ¿ves? Todos están hablando de mí. O que lo engañan, lo espían, lo siguen, lo quieren envenenar, lo difaman, lo quieren drogar, lo acosan o impiden que consiga objetivos a largo plazo. Y si ahorita le dijera a muchos, ¿no? Bueno, a todos, levanten la mano, ¿quién se ha sentido identificado con uno de ellos? Yo creo que sí sería la mayoría, ¿verdad? De carita grande. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, por eso decía, tenemos rasgos, ¿no? De alguna manera, de lo que padecemos. Hay celos, infidelidad, y cuántas más, ¿no? Difamaciones, cuántas más podrían haber en ellas. Esa es la gran diferencia entre alucinaciones y delirios. La siguiente, por favor. Los síntomas negativos, que son las emociones, dice, la reducción como de la voluntad. Por eso también hacía abrir la conferencia, hay jóvenes que tienen apatía, ¿no? Por la vida, por el sentido de vida, no se quieren bañar, no se quieren cambiar, no quieren hacer su recámara. Todos esos son rasgos que también, por eso les digo, se manifiestan a través de un cuestionario, ¿no? Que se le hace al paciente, y a través de muchos procesos que en él hay, ¿no? Dice, o de energía para hacer algo, y la ausencia sobre todo de expresiones faciales. Hay un aplanamiento emocional. Les da un regalo y gracias. Se te cayó algo, ¿te lo pasas? Sale de la conversación o del aula o de un lugar. Adiós, todos bien efusivos, ¿no? Adiós, este Juanito, ¿no? Bien. O a veces lo que ya quiere huir, ya quiere llegar a su casa a ponerse, hay evidencias o hay testimonios de pacientes que dicen, ya quería yo llegar a poner un capuchón, ¿no? Para que nadie me viera. Y lo primero que hice es subir a mi recámara, y ya no quería yo que nadie me viera, que nadie me observara. No quería yo ser visto. De hecho, hay una como despersonalización de esa identidad, porque no se aceptan como son. Y entonces en este cuerpo yo no quiero estar aquí, en esta mente yo no quiero estar, ¿no? En esta alma tampoco quiero estar, entonces yo quiero salir, ¿no? Quiero escapar de ahí. Y entonces a partir de eso no muestran las emociones, ¿sí? Pero digo, son niños como que no expresan, ¿no? Ese tipo de, no son alegres, tampoco cuando se queman. ¿Te quemaste? Y prefieren como esconder su manita, ¿no? O la piernita del área donde se hayan quemado. Entonces no lo manifiestan. Y los síntomas cognitivos, sobre todo, ¿verdad? Que hay problemas de atención, de concentración, de memoria y de aprendizaje. Por eso decía, ¿cuántas veces vamos a inversión comercial? Pero bueno, vamos de compras, un centro comercial, y decimos, pasamos por los pasillos y decimos, ¿qué venía? ¿Qué me faltó? Y a veces no hacemos ni siquiera la lista, la traemos aquí, ¿verdad? Y luego, ya vamos a llegar a la caja, donde vamos a pagar, y me llevo también esto, me faltaba esto, yo que luego llegan a poner los productos aquí de este lado, ¿no? De los que van dejando las personas. Sí, se me olvidó, qué bueno que lo vi aquí. O ya estamos casi a punto de pagar, el litro de la leche. Son eventos, ¿no? Que podrían ser precursores, ¿no?
¿verdad? Porque dice alucinaciones e ideas delirantes que generan una interpretación equivocada de la realidad. Como ya vi, tipo desorganizado que se deriva, dice, del habla y que en un momento dado dice que son pacientes que pasan de un tema a otro, que no tienen esa organización precisa, que estamos hablando, por ejemplo, de la fiesta ahora del 15 de septiembre y que de pronto se regresan al pasado, al presente y hasta el futuro, cuando estábamos hablando de este evento, ¿no? Del 15, ¿qué vamos a cenar el 15 de septiembre, ¿no? Y de pronto se regresa, ¿te acuerdas cuando mi abuelita, ¿no? En la Navidad, no sé qué, y luego, no, pero estamos hablando del 15, sí, como que se retorna, ¿no? Su imagen al presente. Tipo desorganizado, que les comento, de acciones que no conducen a veces a metas muy específicas, ¿no? Que es lo que llega a pasar. Siguiente, por favor. Y el tipo catatónico, que es el que más le da la pauta a los psiquiatras, ¿sí? A los que se dedican a este tipo de investigaciones, a los que se dedican a atender este tipo de pacientitos, que son psicomotoras del organismo, es decir, personas que adoptan posturas extrañas cuando se sientan en el consultorio de psiquiatra. Hacen gestos o muecas, juegan mucho con la gesticulación, con las manos, con las piernas, ¿no? Porque podríamos decir que no entra en la normalidad. Ese tipo de gestos, de proyecciones que van teniendo, ¿no? De caras, de expresiones que no van acordes con lo que el psiquiatra en ese momento le está preguntando, o que quiere llegar, como dicen, al centro, al origen de lo que desencadenó realmente esa esquizofrenia. Ya vimos las causas, ¿verdad? La casita. ¿Y sabías que creen que la esquizofrenia afecta más de 21 millones de personas en todo el mundo? Y se dan cuenta, ya no lo estipularon o lo encasillaron como de 15 a 24 años o de 15 a 27 años, ¿no? Por eso les digo, alguna forma o de alguna forma se manifiesta con una pincelada en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras familias. Dice, y es más frecuente en hombres con 12 millones que en mujeres, 9 millones, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Entonces, está impactante porque cada día, también de acuerdo a las investigaciones, a los estudios, ¿verdad? Se está descubriendo que hay más personas esquizofrénicas. ¿Sí? Hay datos muy interesantes en las redes, yo los invito a que observen un videíto de Clarita, que dura 2 minutitos, después más tiempo en otras cuestiones. Yo los invito a que vean el video de Clarita, 2 minutitos y medio dura, en donde ella, fíjense, a partir de ese videito que dura tan poquito, todo esto que yo les expliqué, todo eso viene internalizado en lo que, y son dibujitos que hasta los chicos de 10 años, 8 años lo pueden entender. ¿Qué pasa ahí, no? Dice, mi mamá me dijo que hiciera esto, ¿no? Pero yo veía que, y de pronto yo veía, es la que le copié a Clarita, la que veía que le picaban los insectos, ¿no? Que se rascaba, y ella lo ejemplifica muy bien. Todo este tipo de rasgos, los síntomas, todo lo que se veía, en 2 minutitos y medio les quedaría muy claro. ¿Cómo se trata la esquizofrenia? Pues son medicamentos que realmente dicen hasta que uno, ¿verdad?, sea el idóneo, que va directamente a lo que es la amígdala, a lo que es el cerebro, a lo que son los ventrículos, a lo que es toda la estructura que ya vimos, así como la casita. Un medicamento idóneo, ¿verdad?, que es un ansiolítico, por ejemplo, antidepresivo, pues con eso estaría quietecito el paciente, ¿sí? Y a partir de ahí tratamientos psicosociales con la terapia cognitivo-conductual, porque tenemos que ver qué hay detrás de ese chico, por qué se comporta así, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de ese jovencito de 11 años, por qué se comporta así? Por eso digo, ¿qué fue como una cajita de cerillos? Y cuando encendemos el cerillo, ¿qué fue el factor detonante, ¿no? Que como que avivó esa situación, puso fuego así extremadamente en ese cerebrito, ¿no? Apoyo familiar, que es muy importante, los programas educativos como este, psicoeducación, para que ustedes estén alerta y concienticen y reflexionen a partir de todo eso que ya hablamos, síntomas, ¿no? Presencia de qué hay en esos rasgos, por qué me está pasando esto. Es importante que nos atendamos inmediatamente. Programas educativos, atención especializada coordinada con un equipo multidisciplinario de profesionales, ¿verdad?, que son los que nos van a llevar de la mano para esto. Y también fíjense que estaba yo en otra estructura también leyendo que obviamente como vienen
tratados en su momento y en su tiempo, ¿no? Y que dicen, es que me paraliza el miedo. Cuando pasan los chicos a exponer, es que me da un miedo, un pánico escénico. Así ellos lo interpretan, ¿no? O lo dicen, aquí hay una, ¿cómo te llamas? Estela, la señorita okay. Que mueve su cabecita, ¿no? Porque yo creo que sí, los jóvenes de esas estructuras de secundaria, de preparatoria, yo creo que sí están teniendo ese tipo de esquizofrenia, digo, como en menor intensidad o mayor intensidad, por la situación que están presentando hoy en día, ¿no? Sobre todo a lo mejor los del turno vespertino, que tienen que estar alerta, ¿no? Como les digo yo, como si se prendieran los poquitos del semáforo, ¿no? En amarillo, en verde, en rojo, estar alerta a todas esas situaciones, ¿no? Que a veces les digo, dicen los jóvenes mismos, ya tengo bastante con la distancia de mi casa para acá, ¿no? Que me asaltan, y todavía me tocaba exponer en la primera hora, cuando ya no llegué, traigo mi cartulina y ya no pude exponer. Movimientos o eventos muy estresantes, ¿no? A lo mejor. Y luego, aparte de que corrí, se me cayó mi dinero de la bolsa, ¿no? Y ahora no tengo que comer. Son como cadenitas, ¿no? Que se van presentando, son eventos que se van presentando y que hasta el joven llega a decir, ¿y ahora cómo voy a ir en la noche? Entonces que los enfrascan en un movimiento no muy adecuado, ¿verdad? De las neuronas, y que llega a pasar ese tipo así como que hoy expresa, pues estás enojado, estás triste, ¿por qué traes tanta rabia? ¿Por qué traes tanta ira? ¿No? Cuando llegan de la casa a la escuela, es porque ya vienen con una serie, ¿no? De cargamento, como es un postal lleno de piedritas acerca de todo lo que ya vivieron, de lo que ya pasaron, más las situaciones que ya viven en su casa, que a veces no son muy agradables, pues también eso los lleva a esos procesos. Y pues eso sería todo, le digo a grandes rasgos, porque hay mucho que leer, hay mucho que apreciar, hay mucho que observar de informaciones, ¿verdad? Pero yo los invito a que den esa lectura, ¿no? A lo mejor guiada, esa lectura que ustedes quieran aprender más, quieran saber más acerca del tema, ¿verdad? Pero digo, a grandes rasgos podríamos llamarlo así, ¿verdad? Pues ese es lo que es esquizofrenia. Muy bien, pues alguna pregunta que tengan, alguna duda. ¿No? ¿Todo muy claro? ¿Cuánto me ponen? ¿10? Calificación. No se me duerman, porque por ahí voy a pasar a hacerles el examen. Pues saco el examen y les voy a dar las hojitas. Lo que saque bien le voy a dar un premio. Muy bien. El video que menciona, ¿dónde lo localizas? En Google, en YouTube. Así, Que aquí no quiso entrar por internet, pero así, video de Clarita, que dura 2 minutos y medio, y ahí de verdad está bien ejemplificativo, muy completito, muy ejemplificativo. Les quedaría más claro el reforzar con ese video de información. Muy bien, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por venir unos de muy lejos. Muchas gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros, y los esperamos en la siguiente conferencia. Recuerden que es cada fin de mes. Muchas gracias por toda su atención. Muy bien, ¿sí aprendió? Sí, sí aprendió, sí aprendimos, ¿no? Yo también aprendo con Margarita. Nos sentamos a platicar un rato, ¿verdad? Siempre, sobre los temas, porque son muy, pues no tanto, bueno, aparte de interesantes, más bien, es como, ¿qué quiere el Señor, no? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios cuando Él permite, cuando Él da el conocimiento, para que usted entienda realmente lo que significa de manera científica, pero también de manera espiritual, porque no se puede separar. Usted no puede separar la vista del oído, o sea, tiene que haber una congruencia, tiene que haber una unidad en todos nuestros sentidos. Y lo que yo le decía a la doctora Margarita era que lo que se afectan son nuestros sentidos. Usted tiene el sentido de la vista, tiene el sentido del olfato, tóquese su nariz, ¿sí? Aquí tiene el sentido del olfato, usted tiene el sentido del habla, su boca, sentido auditivo, que son los oídos, y
tiene el tacto, que es lo que toca, y usted puede sentir, ¿sí? Usted puede sentir, usted cuando se acerca a una persona y le da la mano, usted puede sentir su mano cálida, su mano fría, o su mano, y dice, ay, qué dura tiene la mano, o qué rasposa tiene la mano, o qué suave tiene esa mano, ¿verdad? Ese es el tacto. Y cada uno de ellos está conectado a esa imagen que refirió Margarita, donde aparece esa masa encefálica que es su cerebro. Entonces, en su cerebro usted tiene muchas áreas. Haz de cuenta, si usted agarra una masa y usted la divide en muchos cuadritos, cada cuadrito de esos tiene una conexión eléctrica, podríamos decir, hacia diferentes sentidos. Su boca, el habla más bien, está conectado a una zona que se llama área de Broca, que está en esa masa. Usted no podría hablar si su habla estaría desconectada de esa área. Usted no podría respirar si su respiración no estuviera conectada a esta parte, que aquí tiene el cerebelo, y está conectado, y este es el que rige la respiración. Usted no podría mirar si su nervio óptico, que está dentro de su ojo, no estuviera conectado a esa masa encefálica, si tuviera un cortocircuito, pues. Por eso diga conmigo, mi mente, mi masa encefálica, mi corazón deben de estar gobernadas, diga, por Espíritu Santo. Vean usted qué importante es cuando la gente viene a Cristo. La gente viene a Cristo no para vivir una religión, sino para vivir una transformación en su vida y salga de la oscuridad y salga de los malos hábitos y de las malas situaciones para poder alcanzar su destino, para poder ser aquello que Dios dijo que sería en esta tierra. Entonces, hablar de ese tema de esquizofrenia en la Biblia no lo va a encontrar como nombre, no lo va a encontrar con nombre, porque el contexto cultural en ese tiempo, hablando por ejemplo desde el profeta Daniel, no va a encontrar nombres de padecimientos. El único nombre que va a encontrar en la Biblia es la lepra. Solamente la lepra, no hay otro nombre. La mujer del flujo de 12 años no dijo que tenía cáncer o que tenía miomatosis uterina, ¿sí? Aunque hoy hay un nombre y hay miomas que las mujeres causan hemorragias. Hay tumores que son los fibromas, donde la persona puede tener un sangrado continuo sin parar de muchos años, y eso es un cáncer. Hay personas, por ejemplo Jesús llegó y dice que estaba el hombre de la mano seca, ¿sí se recuerdan? El hombre de la mano seca, ahí no dice que tenía artritis, no dice que tenía esclerodermia, no dice, no había diagnóstico, había manifestaciones nada más, síntomas o signos de padecimientos. Por ejemplo, el hombre que estaba paralítico en el estanque de Bethesda no dice que estaba paralítico, pero lo que tenía era resultado del pecado, porque le dijo el Señor, vete y no peques más, cuando lo encontró en el templo. Entonces hay enfermedades que vienen a la vida de la gente, que son físicas, que son científicas, que van a tener un trastorno cuando se le haga el estudio, pero hay otras que tienen un trasfondo espiritual, y que aunque la persona tuviera un padecimiento hoy por malos hábitos, porque está comprobado que la diabetes está dada por los hábitos. Pero fíjese que el Señor me decía a mí, dice, la diabetes y las raíces demoníacas están muy acorde, me dijo, porque tiene raíces espirituales muy profundas.
Y cuando va a lo científico, usted lo entendió ya, y entonces hay factores como la genética, lo que está explicando Margarita, genética, que son los antecedentes familiares y todo aquello que corresponde a una química cerebral donde se distorsiona la producción de unas sustancias en su cerebro que se llaman neurotransmisores. O sea, si esos neurotransmisores dejan de producirse, incluso se puede dar hasta demencia o el mal de Parkinson. Pero aún así estamos hablando que nuestro cerebro debe de estar en una coordinación correcta, y que más allá de nuestro cerebro está el corazón, ¿sí? Está su corazón, y ahí en esa parte de su corazón, que es lo que guarda el hombre de tantos años, incluso desde la gestación hasta el tiempo actual, para que venga y distorsione varias de esas funciones. Ahora, dice que se caracteriza por delirios, ¿verdad, Margarita? Por delirios y alucinaciones, y por una desorganización de la mente, ¿verdad? Y entonces los delirios vienen, y usted sabe cuándo una persona delira, cuando está pensando cosas que no están en la realidad. O sea, puede decir, ay, yo voy a construir, yo voy a tener mi casa, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, pero no se ordena en sus finanzas, por ejemplo. No tiene un acorde con lo que está pensando y con lo que está haciendo. Yo no le estoy diciendo que tiene esquizofrenia, pero son rasgos, son chispazos de algo que puede venir a la vida. Cuando la persona empieza a creer que todo lo tiene y que no necesita a Dios para nada. Y lo voy a llevar a la Biblia. Y mire, acompáñeme, si usted trae su Biblia, que dijimos que eran los antecedentes familiares en lo científico, la genética, la química cerebral y los factores ambientales, que son el estrés y los traumas y todo lo que vive la persona, y aún abuso de sustancias, que puede ser la droga, que puede ser el alcohol, porque hay gente que toma. Por ejemplo, yo tengo mi hermano, solo tengo un hermano varón, el otro ya partió con el Señor hace varios años, y él puede tomar, fíjese, él puede tomar y todo, y siempre está bien tranquilito, y al contrario va y lo abraza y le dice cosas que no se atreve a decirle en su sano juicio. Te amo, te quiero. Él es muy cariñoso de por sí, pero cuando toma, como que se vuelve triplemente cariñoso. O sea, él nunca golpea a nadie, ni grita, ni patea, ni nada. Pero yo conozco a mucha gente que sí toma y que se aloca y que grita y que quiere matar a su esposa o quiere matar a su esposo, o lo golpea o le dice que es un bueno para nada, que es una mujer no sé qué, que religiosa, empieza, ¿me entiende? Ahí es cuando se está despertando lo que está latente en esa persona, porque está latente, no se ve hasta que algo viene y lo desencadena, como es precisamente un estímulo de un excitante como es el alcohol, o de un excitante como es una droga, o incluso con algún medicamento. Hay gente que dice, es que ese todo el tiempo está de malas y está así. No es porque tiene, es que tiene artritis, es porque tiene diabetes, es porque tiene esto. No es así. Es porque algo está distorsionando su personalidad, y puede ser medicamentos que esté tomando y que esté llegando a esos lugares de su cerebro. Y entonces habla de esos factores y del estrés, de los traumas que pudiste haber vivido de niño, que pudo haber sido, por ejemplo, la pérdida del papá cuando eras un niño, cuando ya no tuviste esa relación afectiva con tu papá, cuando los niños incluso no tienen una relación afectiva con sus padres. Yo platicaba con mi esposo ayer y me decía, o sea, él me decía, ¿no? Porque hoy muchas mamás, o sea, tienen tanto trabajo que no tienen tiempo de jugar con sus hijos, no tienen tiempo de disfrutarlos, pues, como de formarles una identidad. ¿Por qué tanto así? Entonces, yo me recuerdo cuando Isabel estaba pequeña,
yo dejaba la consulta, o sea, dejaba de dar consulta mediodía, yo daba consulta todo el día, me desocupaba a las 10 de la noche, porque era mucha la gente que llegaba, no tenían ese tipo de recepcionista, y entonces la gente de verdad, ahí se estaba hasta que no lo atendía, y yo me iba a casa a las 10 de la noche. Y entonces, cuando ella nació, dije, no, yo no puedo seguir siendo igual, porque ya nació mi hija, o sea, ella no pidió nacer, pero ya está aquí. Entonces yo tengo que hacer cambios en mi vida. Y entonces empecé a hacer cambios en mi vida, empezó a bajar, claro, los ingresos económicos, pero yo sabía que había algo más importante y más pesado, que era la familia. Y entonces empecé a salir con ella, empecé a hacer tiempos de salirme a jugar, de andar con ella en bicicleta, de llevarla al deportivo, de llevarla a correr al parquecito, de llevarla, ¿por qué? Porque yo no quería tener una hija loca, disvariada pues, que se le fuera la mente por otro lado, y que al rato me resultara con drogas, con alcohol, o me dijera que no quería ser mujer, o me dijera otra cosa, porque eso me lo dijo mi papá. Dice, no dejes de estar con tu hija, aunque tengas una. Me dijo, porque lo que puedes hacer con una, lo puedes hacer con 3. Pero el tiempo, fíjese mi papá, y mi mamá decía, y el tiempo que le dediques, eres una profesionista, eres esto, eres lo otro, y si tú te dedicas de lleno a todo eso, dice, entonces dame a tu hija. Fíjese, no me dijo, yo te la cuido, eso no me dijeron. Dice, yo, dame a tu hija para educarla como te eduqué a ti, si tú no tienes la capacidad. Así era mi papá, y mi mamá. Ellos no eran consentidores, no eran, tráeme a mí, tráemela aquí, yo te la cuido, yo voy y te la cuido, no. Usted tuvo una hija, dice, usted cuídela. Así. Y entonces, hablar precisamente de esas situaciones ambientales en los niños desde pequeños, qué importante es el ambiente donde se desarrolla tu hijo. ¿Por qué está dando una estadística la doctora Margarita de que son de 15 a 24 años? Así dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de los 15 está la niñez, antes de los 15 está la pubertad. Están los niños, el joven, el puberto, que es, bueno, ese nombre no me gusta, pero así se dice, pues, puberto. Entonces, ¿verdad que así se dice? Sí, 12 años, 13 años, antes de que entre de lleno los 15. Así se les llama, pubertos, porque están en una etapa media entre el niño y la adolescencia real. Y entonces en esa etapa es bien peligroso. ¿Por qué? Porque si usted no le dio principios a sus hijos desde niños, ese niño a los 6 años está comprobado que si ese niño a los 6 años no tiene principios, no tiene hábitos correctos, no tiene disciplina, no tiene aquello que debiera darle, y eso no tiene nada que ver con que uno vaya a la universidad. ¿Sabe por qué? Porque la educación se mama. ¿Sí o no? Así lo oigo siempre y así lo oí. La educación no consiste en el conocimiento que adquiero, sino en los principios, en los hábitos correctos para que llegues a alcanzar aquello que te propongas. Entonces, no se alcanza a una carrera, a una carrera profesional, o no se alcanza a llegar a tener un negocio de éxito si no hay disciplina, si no hay orden. Y entonces el orden tiene que comenzar acá en la mente, tiene que comenzar en los pensamientos. Y acá, hablando de esos factores ambientales, no solamente es el alcohol, fíjese, no solamente es la droga, también es la comida. Hay gente adicta a la comida que solo piensa en comer. Hay gente adicta al sexo, ¿sí o no? Sí, adicta, totalmente adicta a medicamentos incluso, adicta a pensamientos. Peor ahora, o sea, están las redes sociales y tenemos en nuestras manos instrumentos para poder llegar a un conocimiento, pero para no desviar la mente. Porque lo que va a suceder cuando no tiene tus
porque se encierra en sí mismo, porque se encierra en las propias ideas de que adquiere y no en aquello que debe caminar. Y cada día que está sucediendo, que cada día, por ejemplo, estás oyendo más cosas y más cosas y más cosas, la gente se está llenando de conocimientos diversos y su mente se está como dispersando y en algún momento se divide. Porque si la esquizofrenia es una división, quiere decir que no concuerda lo que piensa con lo que hace. En la Biblia, el Señor, en Daniel capítulo 4, versículo, vamos a ver la esquizofrenia en todas sus etapas, en diferentes personajes en la Biblia. Y va a ver usted las raíces realmente espirituales que llevan a esos trastornos que hoy incluso los científicos no pueden llegar a una conclusión correcta, ¿sí o no, doctora Margarita? O sea, no pueden llegar. Ya clasificaron la esquizofrenia en grados y dijeron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Es hasta el 7? ¿Hasta el séptimo grado? Hasta el séptimo grado. Y la primera, ella le decía la paranoide, y la otra la de la desorganización de la mente. Y luego la catatónica. Y la catatónica es cuando la persona se queda estática y tú le hablas y el muchacho le hablas y no quiere y no se le pega nada. Y va a la escuela y no se le queda y pone una cosa por otra. Oiga, eso es muy grave. Y aparte siguen otras. Porque llegamos hasta las 7. Y yo le decía a Margarita, cuando, por ejemplo, cuando usted vio cuando el Señor le dice que le sacó 7, él no dice que se lo sacó, sino ahí el autor de ese evangelio dice María Magdalena, de quien el Señor sacó 7 demonios. ¿Sí? ¿Sabe qué significa 7 demonios? ¿Sabe qué significa 7 demonios? Más de una legión. Porque el 7 es un número que se extiende, es un número que es ¿cómo se dice? Como que se, no sé, como que se va así, pues, no sé si ha visto usted en las películas, que se va como que se repite, así como, no que el mismo número, sino que de él salen muchos. Y el número 70, el número 7, el número 70 habla de cautiverio. 70 años fue llevado cautivo el pueblo de Israel a Babilonia. 70 años, el 7, no solamente habla de una perfección, porque el Señor hizo en 6 días, hizo todas las cosas y el séptimo día descansó. Eso habla de una plenitud. Pero sacarle 7 demonios a María Magdalena hablaba de una plenitud de demonios. ¿Qué tenía ella? Ella tenía esos grados de esquizofrenia. No lo va a encontrar en la Biblia, como usted en la Biblia no encuentra la palabra providencia. Pero la providencia de Dios te hace que tú comas todos los días, aunque a veces uno no obedezca. Esa es su providencia. Que llega, ¿por qué? Porque Él dice que Él piensa hacernos bien todo el tiempo. Su providencia es que te sustenta, pero su bendición es que te prospera. Pero su bendición es que te lleva a una vida abundante. Eso es diferente a que solo recibas como el pan de cada día, a que tú vayas más allá y puedas prosperar, incluso tener sobreabundancia, como lo habla Deuteronomio capítulo 28. Y eso lo hace en la vida de aquellos que se van despojando de todo aquello que les impide caminar y alcanzar su destino. Daniel capítulo 4, versículo 26 al 33. Si usted va a ese pasaje de la Biblia, usted se va a encontrar con el rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor, acuérdese que había llegado un momento en que él dice que él se llegó a ser el rey de toda la tierra. El rey de toda la tierra. ¿Y qué estaba pasando con Nabucodonosor? Nabucodonosor
El Señor lo había puesto por instrumento para poder traer corrección a su pueblo en ese tiempo. Y entonces Nabucodonosor acuérdense que tenía sueños. ¿Usted tiene sueños? ¿O tiene sueños? Aparte. Pero usted llega a tener sueños así. ¿Usted ha soñado cosas? ¿Sí? A veces tenemos sueños que le inquietan, sueños que le dan paz, sueños que le dan tranquilidad, a veces sueños que le turban, sueños que vienen y que lo inquietan y que no, o a veces hay gente que no sueña nada. ¿Sí? Dice, no, yo nunca sueño nada. Pero Nabucodonosor pues soñaba todo el tiempo. Ese tenía sueños siempre. Y el último sueño, uno de los sueños que tuvo fue que soñó un árbol muy grande y que su copa llegaba, dice, hasta arriba y que venían a comer las aves del cielo y que las fieras y dice, venían y se cubrían bajo las alas de ese árbol tan grandísimo y que se extendía y entonces no sabían descifrar el sueño hasta que no venía Daniel, el profeta. Y entonces cuando vino Daniel dijo, pero Daniel se turbó porque lo que le dijo el Señor no le iba a agradar mucho al rey. Y había una cosa que si le decía bien la verdad, corría el riesgo de que lo mandara matar, ¿verdad? Porque a mucha gente no le gusta que le digan la verdad. ¿Sí o no? Dice, ¿quién podrá sostenerse delante de sus propios errores? Y a veces no nos gusta que nos digan eso. Queremos que nada más que nos digan las virtudes, pero no nos gusta que a veces que nos exhorten. Y Daniel le dice al rey, el árbol ese grande, hermoso, primero lo chuleó pues, para que no sintiera tan dura la trompada, diría yo, y le dice, mira, el árbol ese tan grandote, tan frondoso, tan verde, que da tanto fruto, y el rey hasta se paró y todo, y no, rey, ese árbol eres tú. Y el rey dice, qué guapo, qué chulo me veo. ¿Sí? Sí, porque le estaban halagando pues el oído. ¿A quién no le gusta que le halaguen el oído? Uno de los sentidos, ¿sí? Y dice, Señor, que aprendamos a oír. Escucha atentamente la voz del Señor tu Dios. Escucha atentamente la voz del Señor tu Dios. Dice, para que pongas por obra estas. No nos gusta mucho oír. Pero mire, como luego nos hacemos los sordos, nos pusieron 2 orejas. Nos pusieron 2 oídos, ¿sí o no? Sí. Una sola boca, porque a veces hablamos de más. Pero nos pusieron los 2 oídos. ¿Por qué? Porque lo que más necesita el ser humano es aprender a oír. ¿Sí o no? La señora con la que yo vivía cuando estudié, yo le decía a mi hija, a la señora Margarita, me adoptó, era mi tía, es una señora de casi 80 años. Y a ella le gustaba tener su casa impecable. Impecable es impecable. Pero la condición para que nos dejara vivir en su casa, yo tenía 18 años, la condición era que su casa siguiera impecable. Nadie podíamos llegar después de las 8 de la noche. No importa, nosotros teníamos que llegar porque nos cerraban. Diga conmigo, disciplina. Y yo le decía a mi mamá, pero mamá, dice, dice, mira qué bonito. Sí, dice, que te sigan enseñando, que te sigan corrigiendo. Y entonces dije yo, pero no podemos ir al cine, no podemos, a nada. Y la cocina era de azulejo blanco. La señora nos hacía la comida, nos hacía parte de la cena y nosotros le apoyamos. Era una mujer que nunca había tenido hijos y era viuda. Y entonces nos decía, vengan las 4, porque éramos 4 mujeres, vengan las 4, así se limpia a sus 80 años. Agarraba esta y tallaba. Dice, así se limpia. Así se limpia la estufa, así se acomodan los trastes, no todos desparramados arriba de otro y haciéndome montañas de trastes, no. Y con las manos acá, y dice, ¿qué manos irá a decir? Ni un traste sucio, en el lavabo, en el lavatraste no se quedan trastes sucios de la noche. Todo lo que sobra de comida se pone en topper y se guarda en el refri.
casa de orden. Y las cuatro estamos así, ¿no? Parados viendo. Y el piso no puede haber tiradero porque hay hormigas. Y porque hay esto. Y si ustedes no quieren estar aquí, dice, entonces usted puede irse a otro lugar, pero esas son mis condiciones. Esas son mis condiciones. Ah, dice, y arriba del refrigerador hay una caja de galletas. Son de mi Snoopy, de su perro. Esa caja de galletas, dice, nadie puede tocar esas galletas, porque son de mi perrito. Y entonces nosotros teníamos la casa impecable. Yo le doy gracias a Dios por la tía Margarita, la verdad, porque yo sigo haciendo lo mismo. Sigo dejando mi cocina limpia y no me gusta que hagan tiradero. Cuando estoy muy cansada me voy a dormir, pero yo he aprendido que el orden y la disciplina siempre va a ser una situación que habla de ti. Porque lo de afuera habla de ti. ¿Sí o no? Lo que hay afuera, el desorden que tienes en la casa, el desorden que hay acá, el desorden en tu cuarto, el desorden en los libros, el desorden en esto, es un desorden que sale de acá. Por eso ese dice desorganización de la mente. ¿Está escuchando? ¿O Dios no es un Dios de orden? ¿O Dios es un Dios de desorganización mental? Imagínense que dijera, no, pues yo no, creo que no, Ana María no le iba a bendecir, creo que es apunciano. Entonces mejor para él la bendición, porque no, como que no era para ella. Imagínense al Señor con esas ideas raras. Porque Él es un Dios de orden, y si ha pensado bendecirte a ti, y si ha pensado sanarte y liberarte, te va a sanar. Pero usted ve el desorden que luego hay en el cuarto de los muchachos. Cuando yo iba a Sinaloa, decía, mis dos hermanas eran muy desordenadas. Y entonces mi papá, cuando iba a llegar, decía, ya va a llegar Anita. Esa sí la va a poner en su lugar. Porque había mucho desorden en casa. ¿Y por qué había el desorden? Pues porque eran las más chicas y eran las que decían que no tenían tiempo de hacer nada porque estudiaban, porque trabajaban, porque esto, porque la escuela, qué raro. Yo decía, yo también fui a la secundaria, no nací de un huevo. O sea, a mí no me enseñó, o sea, eso viene desde lo pequeño. Pero ahí empieza el desorden, diga conmigo, desorden. Y dice que la esquizofrenia es una mente dividida. No es una personalidad dividida. Es diferente, ¿no, Margarita? La personalidad dividida es diferente. Siente que es dos personalidades, ¿no? Esta es una división de la mente. La mente, por ejemplo, el Señor habla en la Biblia del hombre de doble ánimo. Es como un trastorno bipolar. Son esas personas que gritan y están enojadas y ¡ay, no sé qué! Y gritan y todo avientan y al rato están riéndose. ¿Qué hice? Dice. O sea, como que rápido cambias de un estado de ánimo a otro. Y el rey Nabucodonosor no tenía eso. El rey Nabucodonosor lo que tenía era que se creyó el rey, y se lo creyó muy en serio, pues. Y vino la soberbia a su corazón. ¿Cuándo viene la soberbia? Cuando el hijo o cuando alguien dice, no, yo no necesito tu consejo. O sea, yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo 18 años. O sea, ya tengo tal edad. O sea, mamá, tú no me puedes dar un consejo a mí, ya estoy casado. Ay, no, ese libro ¿qué? ¿A poco el Señor, Dios me va a enseñar hoy? La sabiduría de Dios es por siempre y para siempre. Y entonces Nabucodonosor empezó a sentirse así como que nadie lo merecía, ¿verdad? Y dice que el profeta Daniel llegó y le dijo, rey, creo que es tiempo de que te arrepientas. Deja de pecar, rey. Deja de pecar, rey. Dice, porque el Señor ha hablado una sentencia contra ti. Y esa
sentencia consiste en que, dice, tú vas a dejar de hacer, dice, vas a dejar de ser rey. ¿Sabe por qué tenía miedo Daniel? Porque tenía miedo también porque le dieran su cráneo. Pero aquí le está diciendo, vaya usted a Daniel capítulo 4, y dice que, dice, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, versículo 11, capítulo 4, versículo 11, y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde muchos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derriben el árbol, corten sus ramas, quítenle el follaje, dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo y las aves de sus ramas. Dice, mas la cepa y sus raíces déjenlas en tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos, 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien quiere él se lo da. ¿Quién le dio el gobierno a la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Quién le dio el gobierno al señor Donald Trump? ¿Quién le dio el gobierno al primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel? ¿Quién le dio el gobierno a Putin en Rusia? Dios. Dios. Entonces muchas veces pueden decir, no, que los hombres no, Dios. Y si no tenemos un gobierno acorde con lo que nosotros quisiéramos, o mirando tantos acontecimientos, es porque Dios ha puesto a la iglesia como una asamblea de gobierno en esta tierra, para que doble sus rodillas y ore e interceda por sus gobernantes, como dice la carta a los Romanos capítulo 13. ¿Está escuchando? Dice, oren por sus gobernantes, oren por la paz de su ciudad, porque en su paz van a tener ustedes paz. Por eso el Señor quiere que usted sea libre de toda maldición, para que usted camine en lo que Dios le ha llamado y no se quede encerrado, ensimismado en los pensamientos, en las aflicciones, en los problemas, en los afanes, sino que tenga la claridad para que haga lo que Dios hace en el cielo. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Aquí nomás hay hijos del diablo, hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién es hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted recibió a Jesús en su corazón? ¿Usted es hijo de Dios? No se ponga así. Haga la mano así, porque a usted lo están viendo. La selfie la toma el cielo y también los demonios. Jesús dijo cuando el fariseo le dijeron, ¿por qué tú te haces igual a Dios? Porque aquel que era hijo de Dios se hacía igual a Dios, o sea, tenía la misma autoridad y el mismo poder para sacar los demonios, para sanar enfermedades, para liberar a los cautivos. Pero tenía que estar en esa libertad en la que Dios quiere que tú estés. Usted puede ser cristiano muchos años, toda la vida si quiere, pero si no cumple el propósito para el cual Dios lo salvó, entonces dice el Señor que usted no puede entrar al reino de los cielos. Y entonces dice, déjenlo en la tierra el tocón, y ahí dice, póngale bronce y hierro. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes, fíjese. Y constituye, dice,
que sepan que Dios gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere se lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque le cambió el nombre, le puso Belsasar. Porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses. El rey se diga conmigo, se hacía tonto el rey. Bueno, decir, se hacía tonto el rey. ¿Cómo no va a entender el sueño? Si le estoy diciendo del árbol, pues era él. ¿Y cómo no va a decir que le daba el reino a Dios? ¿Cómo no va a entender? ¿Cómo no entendían los brujos? Porque los brujos solo le aplaudían las fechorías que hacían a Nabucodonosor. Es como cuando alguien le aplaude la fechoría a alguien en su casa, o cuando usted le dice, cuando el hijo llega con algo que no es de usted, que no es de él, del niño, y usted le dice, es que eso, ¿dónde lo tomaste eso? ¿Dónde agarraste ese lápiz? ¿De dónde agarraste esa pluma? ¿De dónde agarraste eso? ¿Qué pasó? No, pues es que se lo quité a un niño. Ay, pero mi hijo es niño y no sabe lo que hace. No, señor, se le corrige y se le dice lo que es robar desde muy pequeño para que le forme principios, para que sepa desde niño que tiene que guardar aquello. Y el rey Nabucodonosor pues está haciendo tonto, y entonces él sigue así como si nada un año más y hace lo que quiere y sigue explotando a los pobres y sigue pecando y sigue haciendo lo que bien le parece, hasta que un día dice que estaba diciendo, ay, pero qué bonito mi jardín, pero qué bonito esos jardines colgantes, y qué bonito está todo esto, y yo soy el que hizo todo, y yo no sé qué, porque cuántas veces creemos que el juicio de Dios no va a llegar al que hace lo malo. ¿Cuántas veces no? Claro que sí, claro que llega. Y entonces dice que él estaba así cuando oyó una voz del cielo que le dijo, ya se acabó tu tiempo, hoy viene sobre ti el juicio, y viene sobre ti, te vas a convertir en un burro y un asno montés, y vas a comer hierba del campo, y vas a pasar 7 años como un burro comiendo, vas a tener un corazón de bestia y el corazón de hombre se te va a quitar, y vas a estar así. Y entonces, hasta que no reconozcas que el Altísimo es quien te da lo que tienes, es el que te da el aire que respiras, es el que te hace caminar, es el que te hace levantarte, es el que te hace trabajar, es el que te abre puertas, porque de él viene todo, ¿sí o no? Y se quedó como una bestia, 7 años. Y usted lo lee más adelante y dice que cuando pasaron, mas al fin del tiempo, dice el versículo 34, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. O sea que sí podía alzar sus ojos al cielo, pero no quería. Se hacía más terco, más necio. ¿Sabe por qué? Dice la carta a los Romanos, capítulo 1, dice, ¿quién eres tú, hombre, para poner excusa de la existencia de Dios, si las mismas cosas que hay en la creación, su eterno poder y deidad, te dan testimonio de que Dios es real, de que Dios existe? Y cuando tú le predicas a alguien, cuando yo le predico a alguien, el Señor pone la fe para que esa persona crea, o sea que no tiene justificación. ¿Se da cuenta? O sea, no hay justificación para no creer en Dios. No hay justificación para no seguir a Jesús. ¿Sabe por qué? A veces mucha gente no quiere seguir a Jesucristo porque implica un cambio de vida. Porque implica dejar lo que te agrada. Porque implica dejar la costumbre y las tradiciones que son más cómodas, porque no hay alguien que te corrija. Aquí venía un empresario, 2 empresarios. Uno de ellos ya partió con el Señor, riquísimo. El señor don Rubén López Calderón, riquísimo, oiga. Él venía de Apan, Hidalgo, solo vino desde Apan.
Él se congregaba, él estaba en una iglesia de muchos años. Pero cuando vio a su nieto sanar y cuando vio a su hija ser libre del papiloma humano, él se inquietó mucho y quiso venir a Texcoco a conocer a esa pastorcita, que tenía una iglesia chiquita, pero que ocurrían milagros extraordinarios por la gracia de Dios. Y entonces llega el empresario y entonces llegó y dice, me dice a mí, dígame qué necesita, pero yo sí necesito que vaya a mi casa. Y me abrió las puertas de su casa en Apan para ir a predicar el evangelio a todos sus trabajadores. Era dueño de varias gasolineras, de clínicas, de tiendas, de ranchos, de qué no era dueño ese hombre riquísimo que Dios sacó de la pobreza un día, porque él le daba de comer a los animales de su papá como David, y vivía en un cerro. Y ese día en un cerro dice que se arrodilló y le dijo, alzó las manos al cielo y le dijo, tú que hiciste los cielos y la tierra, si tú me haces rico y me haces bien, dice, yo te voy a levantar un templo en este lugar y voy a ayudar a los pobres y voy a seguirte y voy a amarte y voy a seguirte y servirte todos los días de mi vida. Y lo cumplió. Se encontró oro en el cerro. Pero ¿sabe qué hacía él? Lo primero que hizo no fue a festejar, no fue a celebrar, no fue a gastarse la quincena, no fue a gastarse el dinero, no. Lo primero que hizo fue levantarle el templo y llamarnos, a llamar a la gente que le había predicado para que bendijera ese templo. Él sustentó la radio muchos años. Cada mes venía y ponía 100,000 pesos en mis manos para que se predicara el evangelio. ¿Cumplió o no? Y le daba a los pobres de su pueblo, les daba, y les daba. Porque una de las cosas que dice Dios para ser próspero es que le des al pobre. Al que es pobre, pobre, no al que se hace y se hace sinvergüenza, no, al pobre. Al que a pesar de que trabaja y que hace, que no sale adelante y no le alcanza para sus hijos, pero ahora sí que se la rifa trabajando, pues. No al que está esperando los brazos al cielo para ver si le cae un querubín. No, al que trabaja. Y Nabucodonosor llegó un momento en que alzó los ojos al cielo y le pidió, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo el primer año? ¿Por qué no lo hizo el segundo? ¿Por qué no lo hizo el tercero? Porque Dios le dijo el ángel, pasarán 7 tiempos, 7 años sobre ti. Pero no era una así como que a los 7 años, no, sino que sabía Dios que cuando ya no aguantara más, cuando ya no pudiera más, él alzaría sus brazos y decía, perdón. Sí, Señor, reconozco que es como cuando los chicos, pues otra vez un muchacho me dijo, tanto me predicó mi mamá, tanto me dijo mi mamá, tanto me habló mi mamá, pero el día que me pusieron la pistola en la cabeza, ese día temblé, ese día lloré y dije, Jesús, ¿dónde estás? Porque llega un momento en que el hombre clama, hasta el ateo, y reconoce quién es Dios. Porque ya no le queda otra, ya le falló el San Judas, ya le falló la muerte, ya le falló el no sé qué, el enano, ya le falló el San Poncho. ¿Sí o no? Claro que sí. Y entonces él volvió a la razón. ¿Sabe qué tenía Nabucodonosor? Tenía una esquizofrenia. Ahí donde comía, ¿por qué? Porque su mente, él estaba diferente, él le sabía bien la hierba, siendo que antes comía manjares. Al burro, al asno montés, en que se convirtió, le sabía bien la hierba. O sea, para un burro montés, la hierba es un manjar. Pero él estuvo acostumbrado a comer manjares en su palacio. Y entonces él, distorsionaba totalmente su mente, se distorsionó su gusto, se distorsionó hasta su vista, porque seguramente andaba hasta detrás de una burra.
andan detrás de burra, ¿verdad? ¿Sí o no? Se les distorsiona la mente, porque ya no ven a la esposa bonita, pero ven a la sinvergüenza que los anda persiguiendo y que los anda acosando bien bonita, y resulta que es una bruja. Una vez un general, era un hombre que había estado en el ejército, dice el día que oraron por mí, porque preguntó, oiga, y si yo recibo a Cristo, ya no voy a andar con las viejas y eso. Le digo, pues, no sé, le digo, pues siga andando. Si yo fuera su esposa, pues yo me lo garroteaba, ¿verdad? Le digo, pero usted no es mi esposo mío, pues. Y le digo, y si voy a seguir allá pero yo no puedo jugar los juegos y jueguen. ¿Sí? Haga lo que quiera, pues. Yo no lo transformé. El que llegó a su corazón se llama Jesús. Y Él va a hacer la obra en usted. Al tiempo que lo volvimos a escuchar, el hombre se acercó y dijo, ¿qué me hicieron a mí? Dice, yo me salí de ahí directo con mi amante, ¿sabe usted? Sí, yo con mi novia, pues. Dice, me salí con la otra, pero a la otra ya la vi como era. Está muy vieja, está muy fea la vieja. Porque yo no quiero a mi esposa si mi esposa está bien bonita y mi esposa me recibe y me da de comer y me atiende? ¿Qué andaba haciendo yo con esa bruja? ¿Sabe que el adulterio ocasiona esquizofrenia? Yo tuve en la consulta a una mujer, se distorsionó totalmente. Ella vino con un diagnóstico de lupus eritematoso, que es un problema autoinmune. Es una enfermedad autoinmune muy grave. Y venía con sus hojas y todo su diagnóstico y eso. Una muchacha como de unos 29 años, 30 más, casada. Y cuando se sienta conmigo, ella se reclina en el escritorio así, se pone su cabeza para mirarme fijamente. Y ya se sale su voz de su boca así, ¿crees que todo lo sabes? Así. Y se le movían los ojos, no así. Y los mis pellitos se pusieron todos, se levantaron. Digo, pero yo no tengo miedo, ¿por qué se pone esto así? Y entonces le digo, Señor, estás aquí, ¿verdad? Espíritu Santo, estás aquí. Y entonces le dije, sí. Le dije, sí, lo sé todo, porque Dios lo sabe todo. Y esto que me estás enseñando a mí, esto no es lupus, esto es una mentira que el diablo te ha hecho creer para que te escondas en tu pecado. Yo tenía 6 meses de cristiana, pero si algo le pedí a Dios desde el principio, le dije, dame todo lo que necesito, porque seguramente si andan endemoniados a mi consultorio, ¿yo qué voy a hacer con ellos? Los voy a sacar a garrotazos. Le digo, en lugar de liberarlos, porque tampoco me baja que me peguen. Entonces el Señor, ¿verdad?, hizo eso. Y la chica, cuando estaba acostada en la mesa, que la estaba revisando, le digo, no tiene nada. Y no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Le dije al pastor en ese tiempo, le digo, la chica que me mandó no tiene nada. Le digo, es que ella está engañando a su esposo. Ay, dice, pero doctora, dice, pero es que no sé. Eso es lo que yo entendí. Y exactamente era eso. Engañaba a su esposo. Allá la tuvieron que meter a un hospital psiquiátrico porque en el tiempo que se tuvo que arrepentir no lo hizo. Cuando todavía había discernimiento, cuando todavía había inteligencia. Y entonces los demonios vinieron y la tomaron. Pero lo que sí sé es que Dios no puede dejar a la persona unos años, pero luego le vuelve el entendimiento para que pida perdón. Ese es uno de los cuadros de esquizofrenia, y le voy a hablar, ya le hablé de María Magdalena, pero María Magdalena, acuérdese que venía de Magdala, y Magdala era una de las ciudades que estaba poblada de gentiles, ahí no había judíos. Los judíos en ese tiempo no tenían esas prácticas de hechicería, de brujería, no eran idólatras, pues. La gente que llegó a Magdala, sí, la gente que llegó a Gádara, de donde era el endemoniado gadareno,
Eran 10 ciudades que le llamaban Decópolis, eran 10 ciudades al otro lado del Jordán, y por toda la orilla de ese lago, y esas ciudades pues se dedicaban a tener cerdos, a hacer cosas que estaban fuera de los principios de Dios, porque ellos no tenían la ley, ellos no venían de la descendencia de Abraham. Entonces María Magdalena salió de ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que los antecedentes de ella eran precisamente algo maligno. Cuando pasamos de la soberbia, de no reconocer que todo viene de Dios, vamos a las herencias generacionales de maldición, capítulo 5, del 1 al 20, el endemoniado gadareno. Dice que cuando Jesús cruzó ese lago, dice que los agarró una tormenta, y dice que él dormía en el cabezal de la barca, y los discípulos le dijeron: Señor, ¿pero por qué duermes? Diga conmigo, una cosa es dormir, y una cosa es un éxtasis. Ajá. Jesús estaba en un éxtasis, no estaba durmiendo como tal. ¿Qué estaba haciendo Jesús dormido? Estaba peleando, estaba haciendo guerra espiritual. A veces mi esposo y yo estamos dormidos, ¿no? Y de repente lo oigo que hace así, y digo: ya, duérmete. Y otra vez, no, digo, yo está hablando en lengua, está peleando. Yo pensé que nada más me estaba vacilando, pues. Y te duele porque estás librando batallas espirituales. ¿Con quién? Pues él solo sabe. Porque libras batallas espirituales. Dice en Salmo capítulo 4, dice: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Oh Señor, que en mi sueño mi conciencia me recuerde las cosas que no te agradan, que mi conciencia me recuerde lo que tú no quieres, lo que hice mal y lo que no está bien. Eso quiere oír, Señor. Tú eres mi buen pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me haces descansar. Y yo sé que me librarás de la muerte y de las acechanzas del diablo, de las enfermedades mortales. Y mientras duermo, Señor, yo sé que tú me estás preparando un día para mañana de victoria, y voy a, Señor, a tener citas divinas. Y sé, Señor, que a través de mis manos vas a sanar a los enfermos, y que mi boca va a hablar palabras de sabiduría al cansado, y que levantaré, Señor, del muladar a aquel que quiere ser libre. ¡Aleluya! Usted se acuesta hablando así, no se acuesta usted enojado, usted no se acuesta así preocupado, ansioso, y todo afligido, y todo dolencio, y todo temeroso, como decía la doctora Margarita, y decía esas ¿cómo se llama? Antecedentes de anticipación, trastornos por anticipación. Ay, ya voy a entrar a la escuela, y mis hijos no tienen que comer, y ya voy a dar clases, y ¿qué me va a pasar? Y que, ¿saben qué es? Rasgos de esquizofrenia. ¿Y qué le estará pasando a mi hijo? Yo le contaba a la doctora Margarita, le digo, de esos días que yo me iba y dejaba sola a mi hija, y yo la dejaba sola, le cerraba todo, el gas y todo, y le dejaba su sándwich ahí, su comidita, y le cerraba todo donde pudiera hacer algo de chiquita, porque me salía, yo atendía como 7 células, más o menos. A la candil de la calle, oscuridad de mi casa, porque dejaba a mi hija sola. Y la dejaba un tiempito, y buscaba la manera de que ella estuviera protegida. Pero una de esas me saltaban ideas raras, cuando estaba yo predicando en algún lugar, y luego me decía, y ya se metió un ladrón a tu casa, y ahí está, y hasta lo veía saltar de la barra, y cómo se metía, y le pegaba a la niña, y cómo, y entonces yo decía, a ver, eso yo no lo quería pensar, pero esos pensamientos me los estás trayendo tú, malvado y cochino diablo mentiroso, y lo reprendía. No, es que usted me está diciendo, pero yo estaba lejos, estaba hasta Apan, a veces estaba hasta Tepexpan, a veces andaba por allá por Cuautlalpan, o sea, yo andaba donde sea, porque era un hambre de predicar a Cristo, una necesidad de hablar de Jesús, de llevar el evangelio. Y entonces llegaba a casa y Isabel, y ella salía corriendo, aquí estoy, dice. No hice eso, no hice el otro, no nada, porque tú me dijiste.
porque ya estaba educada a los 6 años, ya estaba enseñada, ya estaba formada. Y entonces podemos ver acá, por ejemplo, en esas herencias generacionales de maldición, con el endemoniado gadareno. Él también fue un niño, él también fue una persona adulta, él pasó por varios procesos. Ahí no dice qué edad tenía, pero era un hombre que sufría mucho. Sufría, ¿sabe por qué? Porque el espíritu de él, que el hombre es un espíritu que está dentro de un cuerpo y tiene un alma. Porque el espíritu, ese hombre, estaba atrapado en una celda, torturado por más de 2000 demonios. Porque lo que él tenía era una legión. Y una legión, la palabra legión, viene del lenguaje romano. No es una palabra hebrea, es romana. Porque en ese tiempo los romanos eran los que tenían cautivo al pueblo de Israel. Entonces la legión era más de 2000 demonios. Eran demonios feroces, eran demonios crueles, perversos. El hombre ya vivía en los panteones, ya se rasgaba, ya se sajaba, ya se cortaba, ya se agredía, ya vivía aislado, no tenía familia, no tenía casa, no tenía parientes, nadie lo quería ver. Era un hombre que ya había caído, creo que en el 7º grado de la esquizofrenia. Porque todo comienza por una semillita. Cuando usted se come un durazno, todo empezó por una semilla. Cuando usted mira a un enfermo de cáncer, todo empezó por una semilla de resentimiento, de amargura, de dolor. Cuando usted mira a una persona enferma, todo empezó en algún lado, porque todo tuvo un principio. Cuando usted mira a un homosexual, cuando usted mira a una persona mal, que está desviada de su personalidad, todo tuvo un principio. No fue de un día para otro, fue un principio. Cuando usted mira a alguien con un trastorno mental, todo empezó en un punto y hay que llegar al punto. El rey Nabucodonosor, aquí empezó la soberbia. Dice que luego a él, al endemoniado gadareno, ¿cuál era la situación de sus herencias generacionales de maldición? Él venía de gente bruja, de gente hechicera, de gente idólatra, de gente que adoraba ídolos. ¿Saben que Deuteronomio capítulo 28 dice, el versículo 28, que el Señor herirá con locura? ¿Por qué dice? Porque Dios quiere castigar a la gente. No, las maldiciones ya están así, miren, como estas cosas. Así ya están ahí, usted no las puede ver. Pero usted se para acá, estas son las bendiciones. Usted se para acá, honra a tu padre y a tu madre, tendrás larga vida en esta tierra. No harás imagen ni semejanza de nada de lo que esté en el cielo, ni abajo, ni en ningún lugar. No matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted está parado aquí. Y entonces, ¡pum!, le cae la maldición. La bendición, perdón, le cae. ¿Ah? Pero usted se para acá, usted no honra a su padre y a su madre, usted abusa de su mamá, de su papá, usted roba, miente, mata, da balanza falsa, usted no ama a su prójimo como a sí mismo, usted no perdona, usted, ¡pum!, le cae la maldición. Usted necesita estar parado en el lugar correcto. Usted necesita estar parado en el lugar correcto. Y entonces dice que ese hombre estaba tan mal cuando Jesús bajó de la barca y llegó hacia él. Dice que él se inclinó delante de él. ¿Por qué? Porque Jesús ya había vencido al demonio, a la potestad que gobernaba todo Gádara. Era una potestad. Las potestades son territoriales. Por ejemplo, aquí en este espacio hay una potestad. La Santa Muerte está acá, que acá está, porque la tienen varios acá. Eso es una potestad que tiene gobierno, o sea que tiene derecho legal sobre lugares. Jesús llegó con un demonio territorial y lo tuvo que vencer en la mente. Por eso en su casa, cuando usted está en su casa y hay pleitos, y hay contiendas, y hay cosas, usted tiene que agarrar su Biblia y usted tiene que hacer esto. Usted tiene que llevar su Biblia, no la va a abrir y la va a dejar ahí y va a decir, ay, aquí la voy a dejar en el Salmo 91, para que, ¿y quién la va a leer? Eso no funciona. Funciona así: yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Y yo le digo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi libertador, en el nombre de Jesús, Señor.
Señor, yo declaro, Señor, en mi casa, desde la entrada hasta la salida, gobierna Espíritu Santo, gobierna Espíritu de poder, gobierna Espíritu de dominio propio, Espíritu de valentía, Espíritu de amor. Aquí no tiene lugar ningún espíritu, ningún demonio, ningún espíritu de división, ni de pleito, ni de contienda, ni de deshonra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Porque usted le tiene que hablar, porque su casa, los aires de su casa pueden estar llenos de cosas espirituales, puede estar llena de demonios, donde usted tiene lugares donde nunca limpia, donde tiene lugares donde tiene cosas que guardó desde hace mucho tiempo y no las tira, donde tiene cenizas de gente que ya murió, donde tiene la ropa de alguien que ya se fue de esta tierra y usted sigue guardando aquello porque eso ya no puede ser. Ya me casé, ya voy a acabar. ¿Está aprendiendo, no? Sí. Claro que está aprendiendo, yo lo aprendí. Yo lo hago en mi casa. ¿Sabe por qué lo hago? Porque los ataques de los demonios no respetan ministerios, no respetan jerarquías, no respetan nada, eso no. Pero de repente a tu casa entra a través de la televisión, de la red social, entra algo. O alguien que visita tu casa. A mí alguien me regaló un conejo de alcancía y entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas raras en la casa? ¿Por qué mi hija se espanta? ¿Por qué tiene sueños de pánico? Isabel tenía 7 años. Y un día que estábamos orando las dos, porque ella y yo nos arrodillábamos en la mesita del centro de la sala y orábamos desde chiquita, sabe que tiene que orar. Y entonces le decía, oremos. Y ella veía en visión y me decía, mamá, hay una bruja que camina por aquí y está echando fuego. Y yo decía, pero pues esa bruja, ¿qué onda? ¿Qué tiene que ser aquí? ¿Por dónde entró? Porque me maldice, pues, ¿por dónde? Y entonces se queda así ella, mamá, dice, es que yo sueño una cosa así que me espanta. Es un conejo. Yo, pero un conejo no hace nada. Ya el otro ya lo correteaste tanto que se murió, el conejo no hace nada. Tenía un conejo que lo correteó tanto que le dio un infarto. Entonces dije, no, los conejos no hacen nada. Y entonces se quedó. Entonces un día, otro de los días que estábamos orando, voltea y ve el librero, dice, mamá, el conejo, ese es el conejo. Era la alcancía. Y era un conejo muy bonito, pero yo lo agarré, lo rompí, lo aniquilé, lo tallé, lo volví polvo. Y se acabaron los sueños de pánico de mi hija. Porque en nuestra casa a veces hay cosas raras que usted no sabe que están metidas ahí. Y son influencias, son cosas verdaderas. El reino espiritual es muy real. Tu lucha no es contra sangre, no es contra carne. Es contra espíritus de maldad, contra huestes de las tinieblas. Y entonces este hombre fue liberado por Jesús. Él llegó y dice que se inclinó y se inclinó y empezó a hablar. Hasta le dijo, yo no es un solo demonio, se nos llamamos legión. Y luego los echó de ahí. Jesús, usted conoce la historia. Y si no va usted ahí al capítulo 5 de Marcos, usted va a esa palabra y usted va a encontrar ahí esa maldición, esas herencias generacionales en Marcos 5 del 1 al 20. Y termina el Señor liberándolo. Y entonces se van a los cerdos. ¿Por qué los cerdos? Porque los cerdos son impuros. El pueblo de Israel hasta ahorita no come cerdo. Bueno, se pierden las carnitas, ¿verdad? Si a usted le gustan las carnitas. No soy muy afecta yo, nomás que al pozole. Pero ellos no comen puerco. Y entonces fueron a los cerdos. ¿Por qué? Porque cuando hay impureza, oiga bien, cuando hay impureza en alguien o en una casa, ahí llegan los demonios. Porque eso los atrae. ¿Y qué es la impureza? Los pecados ocultos. Los pecados ocultos. Los que piensas tú que no son pecados. ¿No?
lo que piensa la persona que no es pecado. ¿Es pecado hablar a las espaldas de otra persona? No andes chismeando en el pueblo, dice. No andes hablando. ¿Es pecado para Dios? ¿Está mal que usted diga groserías? Que yo diga hijo de no sé quién, de tal por cual, y ay, desgraciado, ¿sí está bien? No, porque cuando usted hace eso, usted trae demonios a su casa y luego dice usted, porque mi hijo está todo tonto, porque usted lo entonteció. Con tanta palabra que le dijo, con tanta cosa que habló. Esas son las herencias generacionales de maldición. Cuando hay brujería, cuando hay hechicería, cuando hay idolatría, cuando usted no ha renunciado a todo eso. La envidia es otra causa. El primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 11, fíjese que cuando David llegó con el rey David, cuando David llegó con el rey Saúl, él era un jovencito, y lo trajo, y él lo llamó porque pues quería que le tocara, ¿verdad? Dice que quería que le tocara porque ya lo atormentaba un espíritu inmundo. Era un espíritu que lo atormentaba al rey Saúl y lo volvía loco, tan loco que tenía alucinaciones. Y pensaba que David lo quería traicionar, y pensaba, o sea, él se volvió desconfiado, se volvió malo, hasta perdió el trono, hasta perdió la gracia de Dios. El rey Saúl. Pero lo que a él le provocó la envidia, ¿sabe qué fue? No fue que David fuera un excelente guerrero, sino que la gente empezó a hablar bien de él. Dice que cuando iban llegando a Jerusalén, dice ahí el versículo 15, perdón, estamos en primer libro de Samuel, el capítulo 18, versículo del 1 al 11, usted va a encontrar ahí a Saúl y a David, pero va a encontrar como dónde empezó la envidia del rey. Y dice el versículo 6 del capítulo 18, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Empezó a pensar mal, porque él tiene más que yo, y porque esto, y porque lo otro, y porque esto. Yo tuve que salir de 2 congregaciones porque era muy criticada en ese lugar, y yo siempre he sido como muy maternal, y entonces era como yo cuando estudiaba, siempre una puerta se abrió para decirme: Anita, ven a comer aquí. Tenía, no sé, me quería la gente, yo creo que le caía bien, no era muy bien portada, no creía que era una dulzura, pero haz de cuenta que yo entraba al edificio y oían mis pasos y salían las hijas de la señora Brenda y dice: Anita, hicimos hoy esto y lo otro, ven a comer acá. Y salía Manolo del otro lado, un dentista, y decía: es que habíamos preparado para que estés acá. Entonces, cuando hice el servicio social, el internado, la señora Estelita, que era la cocinera, ella, como no me gustaban los riñones, no sé, entomatados y ese tipo de hígado, no sé cómo, no. Yo no era muy chiquiona, yo no quería nada de eso. Y entonces, pero Estelita me hacía mis tortillas de harina, y me hacía mis burritos de machaca, y mis tamales, y mis coricos, y decía: mira, doctorcita, como sabemos que te gusta esto, una cajota. Y entonces yo era la única que tenía una habitación sola para mí. Entonces la tenía llena de galletas y de todo, ¿verdad? Todos querían entrar ahí. Y yo me preguntaba, en ese tiempo tenía 22 años, 22, 23, y decía: ¿por qué me das tanto, Dios?
dormir. Descansaba 12 horas, porque yo estaba en el área de urgencias. Y disfrutaba mucho cuando nacía un bebé, disfrutaba mucho cuando un enfermo se levantaba. Y lloraba mucho cuando uno se moría. Me dolía mucho. Porque se encariña uno con la gente. Se llama vocación. Porque sufres con el que sufre. Lloras con el que llora. Y ríes con el que ríe. Aunque a ti te vaya mal. Porque la envidia no es cuánto le envidias al otro, si ay, no tiene esto, no, la envidia se manifiesta cuando al otro le va bien y a ti no te va tan bien y se te ensombrece tu rostro. Porque tú no puedes disfrutar aquello. Entonces, Saúl no disfrutó que ese chamaco de 17, 18 años le fuera bien y dijeran eso, sino que su corazón, como Caín, cuando el Señor no quiso su ofrenda, pues caramba, no, que se hubiera vuelto y hubiera preparado otra ofrenda y ya, tacaño, digo yo, ¿no? Antes de que se llenara de tonterías la cabeza. Dice, el pecado está a las puertas. Dice, porque es eso, ponle sombrío tu rostro, le dijo el Señor a Caín. El pecado está allá a las puertas, porque el pecado empieza en tu pensamiento. El pecado empieza, dice el Señor, no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino que lo que sale del corazón. Una vez una señora llegó acá y me dijo, es que yo odio a mi marido y es que me ha hecho esto y me engaña. Y digo, a ver. ¿Va a seguir con su marido o se va a separar? No, voy a seguir con él porque lo quiero. Entonces, cállese. Guarde su boca y no diga tanta tontería. Pon guarda en mi boca, dijo David. Porque lo que está haciendo es maldiciéndolo. Y entre más dice mal de él, menos cambia. Pero cuando usted diga lo que dice el Señor en la Biblia, entonces usted va a empezar a hablar como Dios habla y va a cambiar el ambiente y su esposo va a ser transformado. Aleluya. Y entonces, ¿cómo pueden decir de alguien, ay, no, es que mi esposo es bueno, si es bien malo? Pues por eso tienen que hablar de las cosas que no son como si fueran. Porque la fe es eso. No hay dinero hoy, pero tendré. No hay venta, pero seguro. Antes de que se oculte el sol, Señor, tú me vas a bendecir. Porque, Señor, yo voy en tus caminos. Porque, Señor, recuérdate, Padre, recuérdate mis pactos, mis ofrendas, mis diezmos. Recuérdate, Señor, saca tu libro de memorias. Yo sé, y aunque no lo hiciera, la providencia de Dios trae la provisión. Ya terminamos. La envidia y el no escuchar atentamente la voz del Señor tu Dios. Las maldiciones autoimpuestas, porque dice el Señor que de toda palabra ociosa y vana que digan los hombres darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, versículos 36 y 37. Maldiciones autoimpuestas. Eso puede provocar un mal en tu cabeza. Me vas a volver loca. Me vas a volver loco, me estoy volviendo loco. Es que tú con todo lo que hablas, ya me hiciste que mi mente estuviera así. Maldiciones autoimpuestas. Y maldiciones impuestas también. Cuando usted le dice al hijo, o a hijo que le dicen a su mamá que está loca. ¿Sí ha oído? Estás loca, mamá, tú, que no ves que esto, lo otro, loca. La está maldiciendo. O la mamá que al hijo le dice, estás loco, y el otro al rato no entiende nada. Son maldiciones autoimpuestas y maldiciones impuestas.
Y dice, por seguir pecando. En Juan capítulo 5, el Señor encontró al hombre que había sanado en el estanque de Betesda y le dijo, vete y no peques más porque te puede suceder algo peor. Así le dijo Daniel a Nabucodonosor en 4:27, le dijo, rey, deja de pecar. Ahora vimos 6 raíces. Si es un trastorno químico, a usted se le mandan a hacer los estudios. Y esos estudios es un encefalograma, una tomografía, una resonancia magnética, y probablemente no esté produciendo esas 2 sustancias que le decimos. Pero cuando no hay eso, porque yo he visto electroencefalogramas limpiecitos, eso es espiritual. Eso es espiritual. Y aunque fuera una cuestión física, química, habría que ver cuál fue la raíz. Por eso la Biblia, por eso el Señor ofrece un mejor pronóstico que la misma ciencia. No puedo invitar a mi pacientita Vicky, que hace muchos años liberé de esquizofrenia, porque ella se congrega lejos de aquí, pero un día la voy a llamar para que hable en la radio. Ella duró 40 años más o menos, como unos 25 años tomando medicamentos psicotrópicos, hasta el día que el Señor la liberó de esquizofrenia. No pudo la ciencia, pero Jesús todo lo puede. Aleluya. Sí, me tengo que hacer para atrás porque... Pero hazte para atrás. Ya me hice para atrás. No, estás en más para atrás. Aquí. Qué difícil estar quieto, ¿eh? Pero bueno, Señor, guarda mis pies. Muy bien, vamos a ponernos de pie.